Dios los bendiga, buenos días. Gracias a toda la alabanza, pueden sentarse, pueden tomar asiento con tranquilidad. Qué rico que están hoy acá. Sabemos que mucha gente está en semana de receso, aunque todos no tienen hijos pequeños, pero eso todo el mundo se inventa una semana de receso. Y yo sé que ha sido muy bonito, gracias a todos los que han dispuesto su corazón para estar hoy aquí y poder de verdad contemplar algo muy hermoso que va a suceder en este día. Bueno, simplemente gracias a todos las personas, no sé quiénes estén aquí hoy por primera vez, bienvenidos todas las personas que están por primera vez y todos los que ya han estado viniendo desde hace un tiempo. Hoy preparé una charla muy especial y le di de hecho un nombre sugestivo, una fe que trastorna. No sé qué tanto tu fe trastorne a los que están al lado. De pronto hay personas que dicen, no, yo no quiero seguir al Dios que sigue esta persona porque, uy, ¿cómo le va de mal? No ve cambios en su vida, no sé cómo tú lo veas. Pero a mí sí me encantaría que la gente que estuviera alrededor de nosotros dijera, oiga, ese Dios que esta persona sigue es el que yo quiero seguir. Porque es que de verdad esa persona tiene una fe inconmovible, una fe que de verdad rompe. Y yo creo que eso, mis hermanos, es lo que Dios anhela. No me cansaré de recordarles 2 parámetros del regreso al templo. La iglesia no puede aflojar. Anoche vi la estadística de Pereira y nuevamente esta semana hubo muertos por COVID. Entonces la gente está totalmente relajada. Estamos en un nivel del 63% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y yo creo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque regresamos y volvimos para no volvernos a ir y queremos que ser muy cuidadosos. Segundo, pues yo creo que las cosas, el Señor nos ha estado hablando de una manera muy firme para que realmente este sea un tiempo donde nosotros disfrutemos de Dios y no nos perdamos la alabanza, cambiemos, ajustemos, hagamos cositas para que el día del Señor sea algo que hemos aprendido. Yo creo que de los judíos hay que aprender mucho. Ellos, su Shabbat es serio. Ellos no les importa eso, no hay reunión que se atraviese, no hay compromiso familiar. El domingo es el día del Señor. Nosotros deberíamos dedicar el domingo para compartir, para pasar más tiempo, llegar pronto a la iglesia y eso es algo muy lindo. Hoy quiero hablar de la importancia de tener fe en Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que nosotros podamos trastornar el entorno donde vivimos y vivir de verdad, como dice la palabra, como más que vencedores. Son muchas las distorsiones presentes y vigentes con relación a la fe. Yo quiero que ustedes presten atención en esta introducción que voy a hacer, que es muy importante. No son pocas las personas, y eso es algo que a uno a veces le arruga el corazón, pero es una realidad, que después de haber conocido al Señor Jesucristo o simplemente haberse acercado a Él, dicen cosas como lo siguientes: yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? Eso es un peligro. ¿A tu manera? O sea, con tus métodos. Y eso lo dice mucha gente. Hay mucha gente en las iglesias que creen en Dios a su manera. No siguen al Dios de la Biblia. Siguen al Dios de sus maneras, a su manera de ser, a su estilo. Pero hay otra distorsión que es bien complicada. Algunos personajes, especialmente aquellos que se denominan, el pastor Darío los denomina los mercachifles de la fe, aquellos que viven negociando con la fe, tienen un eslogan también que es bien preocupante, porque le han enseñado a la gente simplemente pídelo y recíbelo. O sea, como quien dice, tú simplemente pides como si el Señor fuera tu sirviente y tú le vas delante de Dios y le das la orden, y más si de pronto eres un servidor de un templo o de pronto diezmas, como que tienes más deseos, más derechos de darle órdenes al Señor. Eso es satánico, con todo respeto, y hay mucha gente que le han enseñado pídelo y recíbelo. Así no funciona la palabra de Dios. Siempre orará la soberanía de Dios, pero también el libre albedrío, y se combinan de una manera muy especial. Otros, y mire que estos son distorsiones de la fe complicadísimas, aún mantienen el rechazo o la adhesión de mala gana derivada del legado que nos dio el Imperio Español, que era cerradamente católico romano, quienes impusieron, y uno a veces cree que esto no influye, pero sí,
impusieron a nuestros aborígenes no tan solo una hegemonía política, económica, militar, sino un estilo religioso tiránico. Y de esta manera los indígenas y más tarde los africanos importados contra su voluntad terminaron por mezclar supersticiones propias de los cultos paganos con elementos de la fe cristiana en un sincretismo que hoy en día existe. Y hay muchas iglesias en teoría de sana doctrina que viven en una mezcolanza y entre otras temas como la fe son muy pero muy manipulados. Allí hay algo como del estilo del que peca y reza, empata. Entonces aquellos que viven la fe a su manera, o los que pide y recibe, o los que pecan y rezan, empata, están en las iglesias. Entonces imagínense la cantidad de distorsiones que hay de la fe. Y nosotros yo creo que tenemos que hablar muy claramente. Mientras preparaba este tema, me encontré con una ilustración muy especial, la verdad me llegó al corazón, relacionada con la prueba de fe que muchos de ustedes pueden estar pasando. Es tomada de un libro del doctor Charles Swindoll, en uno de los libros tremendos que él tiene, que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, que hoy en día es muy clara. Y dice algo así, voy a leerlo textualmente, dice: la leyenda dice que un hombre se perdió en el desierto y lo que más deseaba era un trago de agua. Llegó hasta una vieja choza, una vetusta choza, sin ventanas, sin techo, azotada por el tiempo. Miró el lugar y halló algo de sombra para protegerse del sol, del calor del sol del desierto. Al mirar, vio a unos metros una bomba, oxidada de lo vieja. Llegó a tropezones, empuñó el mango y empezó a bombear agua hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Nada salió. Desalentado, regresó tropezando, notó en un rincón un viejo recipiente. Lo miró, limpió el polvo y la suciedad y leyó un mensaje que decía: primero tienes que cebar la bomba con toda el agua de este recipiente, amigo mío. Y le dijo: postdata, asegúrate de llenar el nuevo recipiente antes de irte. Le quitó el corcho y con toda certeza estaba casi llena de agua. De repente se vio frente a una decisión. Si se tomaba el agua podría vivir. Pero si echaba el agua en la vieja bomba oxidada, tal vez sacaría agua fresca y fría desde muy adentro del pozo. Toda el agua que quisiera. Estudió la posibilidad de ambas opciones. ¿Qué debería hacer? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Echar el agua en la vieja bomba y esperar a que saque agua fría y fresca, o beberse la que estaba en el viejo recipiente e ignorar el mensaje? ¿Debería desperdiciar toda el agua en la esperanza de estas ciertas instrucciones escritas quién sabe cuánto tiempo atrás? De mala gana, echó toda el agua en la bomba, empezó a empuñar el mango y empezó a bombear, y lo único que escuchaba era chirridos, 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 nada salió, chirridos y nada salió. Unas pocas gotas empezaron a caer, luego un chorrito y finalmente salió a chorros. Para su alivio, agua fresca y fría salió de la vieja bomba con avidez, llenó el recipiente hasta el borde y bebió. Lo llenó otra vez y de nuevo bebió su refrescante contenido. Entonces llenó la jarra para el próximo viajero. Lo llenó hasta el tope. Le embutió de nuevo el corcho y añadió esta nota. Y me encanta esta nota. Créeme, en realidad funciona. Tienes primero que darlo todo antes de que puedas recibir algo de vuelta. Y a mí me impactó mucho esta ilustración, porque cuántas necesidades hemos pasado y nos hemos visto forzados a refugiarnos en las tradiciones, en las cosas viejas y dañadas. El desaliento ha llegado a nuestras vidas y hemos sido confrontados por invertir nuestros últimos esfuerzos creyéndole a Dios o hacer las cosas a nuestra manera. Aunque hemos decidido creerle a Dios, nada cambia. Pero después de un tiempo de perseverar, hemos entendido que la vida con Cristo realmente sí funciona, pero debemos darlo todo antes. Y yo sé que muchos de ustedes han podido atravesar por momentos muy difíciles. Pero yo quise iniciar este sermón haciendo una reflexión y dando respuesta a una pregunta. ¿De dónde proviene nuestra fe cristiana? Porque es que los temas de fe son muy complicados y mucha gente a veces ni siquiera entiende. Tenemos una vieja
y olvidada definición de que la fe viene por el oír y el oír es por el mensaje de la palabra de Dios, pero no sabemos qué es, de dónde viene nuestra fe cristiana. Y yo creo que hay una respuesta clara en la palabra de Dios y espero que ustedes se la lleven hoy. Mira, es de saber que Dios piensa en ti y además de lo que Dios piensa. Y quiero que me acompañen rápidamente al libro de los Hebreos. Hebreos en temas de fe es un libro obligado, que tenemos que estarlo revisando periódicamente, pero no solamente algunas cosas, sino todo Hebreos, porque Hebreos de verdad que es algo donde vamos a encontrar paz y tranquilidad. Hebreos 2, versículos 5 al 8. Y escuchen muy bien y con mucha atención, por favor. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Sí, Dios puso bajo él todas las cosas. Entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Mira, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es el verdadero corazón? Que Dios piensa en nosotros y nos toma en cuenta. Si Dios puso bajo nosotros todas las cosas, entonces no hay nada que no nos esté sujeto. Pero ahí termina diciendo Hebreos, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto. Yo creo que todos nosotros hemos visto cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que están cada día más complicadas. La economía, el hecho de que nosotros no podamos tener paz, armonía, tranquilidad. Estamos atravesando unas épocas muy complicadas. Épocas complicadísimas donde, por ejemplo, tenemos grandes dificultades en la edificación de las nuevas generaciones. No sé qué vamos a vivir nosotros. Las personas que tienen hoy en día niños dirán, ¿qué vamos a entregarle a nuestros hijos, los que tienen niños pequeños? Los jóvenes, que ya ni siquiera se atreven. Mira, hable con 10 jóvenes, si acaso uno le va a decir, yo estoy pensando en casarme, y en tener hijos de pronto ninguno. ¿Qué vamos a entregarle? Y entonces uno empieza a pensar que si no vemos que las cosas estén sujetas, todo podría tender a empeorar. Pero hay una esperanza. Y es lo que Dios nos ha estado mostrando, porque ¿cuál es el propósito de la fe? Y esa es la segunda gran pregunta. Y esa pregunta me encanta porque es ayudarnos a ver más allá de lo visible. ¿Hasta dónde? Hasta la realidad invisible que es Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Pueda que no veas nada. El túnel cada vez está más oscuro y entre más oscuro necesitas más fe. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y ahí empiezan las dificultades. Porque ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen es llegar a su casa y abrir la nevera y no hay nada? Y no hay nada. Miran su billetera y no hay nada. Miran su familia y ninguno está con el Señor. Y yo creo que esto nos debe llevar a nosotros a aprender cosas de personas que en la Biblia vivieron de verdad por fe y no por vista. Hay un caso muy especial. Yo quiero que todos me acompañen al libro de Daniel. Porque si de pronto no lo has analizado desde esta perspectiva que te voy a entregar, yo sé que Dios va a levantar tu fe. Yo sé que Dios va a levantar tus brazos. Porque es que nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos diga, oiga, si ha pasado en la vida de otros, yo quiero que eso pase en mi vida. Yo quiero ser de los que trastornan precisamente esa realidad, que pasen cosas diferentes. Y quiero que me acompañen a Daniel capítulo 3, 16 al 18. Esas personas que vivían por fe y no por vista, en este aspecto eran los amigos de Daniel que se llamaban Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y allí en Daniel capítulo 3, préstale mucha atención a lo que dice allí, porque es que esta es una palabra que a mí siempre me ha conmovido el corazón. Daniel 3, 16 al 18 dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor. ¿Qué pasa? Nabucodonosor había ordenado que construyeran una estatua muy grande y que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía. Entonces cuando sonaran las trompetas, entonces todo el mundo tenía que pues tirarse al suelo. Y mira lo que pasa con estos muchachos. Sadrac, Mesac y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos
puede librarnos del horno. Pero oído lo que sigue a continuación. Y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Voy a ponerlo en un contexto diferente. Porque hoy como creyentes con honestidad podríamos repetir de pronto junto con Sadrach, Mesach y Abednego cosas como las siguientes. Si nos enfermamos, el Dios al que servimos puede sanarnos. ¿Y cuántos dicen amén? Pero aún si no lo hace, lo seguiremos y lo adoraremos. ¿Sí? ¿Cómo bajan las voces? ¡Amén! Amén. Porque es que es muy duro. Si los hijos se apartan del camino, ¿cuántos aquí tienen hijos que han seguido al Señor? Levanten la mano. ¿Y cuántos de ustedes creen que sus hijos van a seguir también al Señor? Listo, chévere. Entonces, si los hijos se apartan del camino, el Dios al que servimos puede atraerlos. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Uy, mis hijos ya están lejos. Pero el Señor, pero aún si no lo hace, ¿lo seguiremos y lo adoraremos? A mí me duele eso. Porque mi hijo mayor se ha alejado del Señor. Yo no muchas veces no ve nada. Y cuando uno empieza a hablar estas cosas, a veces se le sale el fariseo hipócrita. Pero seamos honestos, hay cosas en las que uno de pronto tiene dudas. Porque si no tenemos trabajo, por ejemplo, el Dios al que servimos puede proveerlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero si aún no lo hace, ¿lo seguiremos y lo adoraremos? Yo he conocido a gente que por el trabajo, por no tener un ingreso, se ha alejado del Señor. Pero si la iglesia pasa por necesidades, que es otro frente, el Dios al que servimos puede suplirlas y uno dice amén, y uno como pastor sabe que eso va a pasar. Pero aún si no lo hace, ¿lo seguiremos y lo adoraremos? Coloca la frase que tú quieras a continuación. No sé cuál será el tema que tú estás enfrentando ahorita. Si mi esposo se va del hogar, si se me desbarata el matrimonio, ahorita que los veo a todos ahí agarraditos, ay, tan lindo, pero qué tal que ya no estuviera contigo. ¿Aún así adorarás al Señor? Mamola. Mire, yo he conocido mucha gente en el tiempo que llevamos en la iglesia, que después de que se han separado de la persona que tenían, se alejaron también del Señor. Que después de que no volvieron a tener un ingreso, de que tuvieron una salud, por ejemplo, he visto personas que sus hijos de la noche a la mañana se han identificado como lesbianas, como homosexuales y se han alejado del Señor porque no han visto un cambio. Ah, sí, si mi hijo entonces se declara homosexual, yo sé que el Señor puede traerlo otra vez. ¡Amén! Y si no lo hace, ¿aún así adorarás al Señor? Yo creo que necesitamos pisar duro, pero con cuidado. El próximo 31 de octubre celebraremos 504 años desde que Martín Lutero grabó sus 95 tesis en Wittenberg, dando paso a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Hablaré mucho en el domingo 31 porque quiero que ustedes como protestantes evangélicos recuerden esto. Pero uno de los pilares bíblicos que entregó precisamente Martín Lutero está en Romanos 1:17. Yo quiero que ustedes vayan allí. Romanos 1:17 es algo que uno debe sabérselo de memoria, porque es que es el origen de la reforma. Lutero vivía totalmente entristecido y arrugado de que la Iglesia Católica viviera pidiendo una cantidad de cosas que no eran bíblicas. Y él redescubrió Romanos 1:17, no quiere decir que lo haya escrito. Pero lo que la gente no sabe es que Martín Lutero no se quería apartar de la Iglesia Católica. Él quería que hubiera una reforma al interior de la Iglesia Católica y no se pudo dar. Entonces él decidió nuevamente y bueno, más adelante es expulsado. Pero Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio, que son las buenas nuevas, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y hace referencia allí cuando dice que como está escrito a un tremendo pasaje que está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Este fue uno de los pilares. Nosotros debemos vivir por fe. Nosotros no podemos vivir por vista. Y yo nuevamente le digo a las personas, si usted mira, ¿qué es lo que más le duele a uno?
Que usted va y mira a su hijo, que está en las drogas, y usted lo que ve es lo que ve ahí, lógico, él está drogado, pero usted no ve más allá, porque vivimos por vista. Y el Señor dice, no, usted viva por fe. Cada vez que usted vea una situación difícil, usted tiene que proclamar de verdad que ahí detrás de él hay alguien allá con la cruz, alguien que está ya clavado por ese hijo y que te está diciendo, eso es lo que tú ves, pero yo voy a hacer cosas grandes. Y esa es la verdadera fe. Y nosotros vivimos tanto por vista, yo se los digo de corazón, yo mismo. Nosotros como pastores, yo creo que si hay alguien bombardeado permanentemente somos los pastores, porque uno muchas veces ve que la gente ya no está. ¿Ustedes creen lo que ha sucedido en Pereira? Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia, nuestra congregación habíamos con mucho esfuerzo llegado a tener alrededor de 300 personas. ¿Dónde están? Y entonces uno cuenta. Y me escribe el pastor, nuestro jefe allá en Bogotá, deme estadística. Yo le digo, ¿qué estadística le doy? De decirle que antes de la pandemia éramos 300 y que ahora duras penas entre la gente que se congrega y nosotros tenemos 150, que ¿dónde están? Y que gran mayoría de la gente que hay hoy en día es gente nueva, como muchos de los que ustedes que están acá. Entonces se murieron 200 personas. ¿La pandemia nos arrebató 200 personas? No. Y todos vivimos por vista. Pero el Señor nos dice, viva por fe. Y mi sueño y mi anhelo es nuevamente ver que en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familias, todo cambie, que sus negocios florezcan, que sus hijos vuelvan a Cristo, claro, que la salud llegue a sus familias, pero lo que vemos cada día es más complicado. Aquí hay gente que tiene testimonios, que yo estuve muy de cerca en el tiempo de pandemia, donde no había nada, pero lo único que podemos saber y entender es que si tú vives por fe, tu vida tiene que cambiar. Dos cosas extremas asombraron al Señor Jesucristo. Y eso a mí me encanta. Por eso no te sientas mal, mira, porque muchas veces los que más duro le dan a uno, ¿sabe quiénes son? Los cercanos, la familia, tu mamá, tus hermanos, tu papá, la gente que está ahí cerca tuyo, es la que más duro te da por temas de fe. Pero es que eso lo hicieron con el Señor. ¿Sabe qué le asombró al Señor Jesucristo? La incredulidad de los suyos. En Marcos 6, versículos 4 al 6 dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Entre sus familiares y en su propia casa, oído a la caja. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. En cambio, a diferencia de los cercanos, al Señor Jesucristo le asombró la fe de un extraño. Ahí mismo en Mateo 8, perdóneme, versículos 5 al 10, dice, porque al Señor le extrañó esa fe de un extraño, ni siquiera un creyente, ni siquiera un judío, era un centurión romano. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iría a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y esto es un llamado de atención para la iglesia, porque es que estamos hablando de las dos opciones. Tristemente muchas veces uno encuentra más fe, y me da tristeza decirlo, fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Una a veces ve gente que no sigue a Cristo, como ese centurión que llegó y le dijo, oiga, ayúdeme. Y sin embargo tiene fe de que las cosas van a cambiar, de que viene un futuro mejor, de que hay esperanza, de que hay expectativas, que su familia va a funcionar, que sus negocios van a salir adelante. Y encuentra uno cristianos tan derrotados. Triste. Pero eso lo dijo el Señor. La gente cercana son los primeros que no creen en nada. Y los que están afuera muchas veces disfrutan, porque el Señor en su bondad sale tanto para buenos como para malos. La fe es un tema muy complejo y hasta manipulado. Y hablando de temas de fe, me puse a investigar algunas cosas que me llamaron la atención. A raíz de la visita de millones de personas a un supuesto paraíso de milagros, no sé cuántos de ustedes habrán estado allí, ubicado en las afueras de la población de Lourdes, eso es
frontera entre Francia y España. En las estribaciones de los Pirineos, en 1858, que era un sitio de adoración, porque María, según ellos, se apareció 18 veces. Una austriaca, me puse a investigar, es una vieja tremenda, que se llama Jessica Hosner, escribió la película que llama Lourdes, donde se registra una escena que podría verse como un chiste. Y los reto para que vean esa película porque me pareció, vi una gran parte y me llamó mucho la atención porque esto es casi un chiste. Entonces dice, el Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde ir de vacaciones. Imagínense el show. El primero dice, tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta, no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice, ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice, sí, genial, ahí no he ido nunca. Y esto tiene mucho que ver, y si no lo entendiste, lo explicamos, con muchas cosas que en temas de fe han manipulado. Lo triste es que mientras yo revisaba esto, esos temas de fe, esa fe manipulada, existen muchos sistemas espirituales, no solamente en el catolicismo. Y mucha gente de pronto le da muchas veces duro a la gente porque tiene fe en una aparición, pero hay mucha gente en las iglesias cristianas que tienen una fe distorsionada, que muchas veces le creen más a lo que dice el líder espiritual que a lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces se dejan llevar, manipulados a hacer cosas que no son, por ir allá, no ir muy lejos. La mal o bien conocida para muchos siembra. ¿A cuántos de ustedes los han manipulado en iglesias cristianas? Siembre. ¿Cuál siembre? Usted lo que tiene es que diezmar y ofrendar. La Biblia, ¿cuál siembra? Se tiene que diezmar y ofrendar. Esa es su obligación. Y aquí en la iglesia ha habido gente que le dice a uno, es que esto es una siembra. Pero es tu diezmo, no, es que eso es una siembra. Las iglesias cristianas también manipulan a la gente. Y eso me parece muy terrible. Por eso tenemos que hacer precisiones acerca de la fe. Y espero que ustedes me estén siguiendo. Y cuando uno habla de precisiones acerca de la fe, miren, hay algo muy lindo. Y es que tú no estás solo. El Espíritu Santo otorga convicción de fe. A mí eso me encanta, porque uno muchas veces duda. Porque todos hemos dudado. Mira lo que dice Juan 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, habla Jesús. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme por un tiempo hasta que Él regrese. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Según la palabra de Dios, la fe es un milagro. Pues los argumentos que hacen de la fe algo razonable y fundamentado pueden persuadir, pero nunca convencer. El único que convence es el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros hemos tratado, por ejemplo, de hacer las veces de Espíritu Santo? Con la gente, con los que amamos, con la gente cercana, para que la gente cambie, uno con toda la buena intención. Pero ¿sabes qué estamos haciendo? Sirviendo de obstáculo al mover del Espíritu Santo de Dios. Queremos mostrarle a la gente su pecado, sus errores, todo lo que están haciendo mal. ¿Y cuántos de nosotros somos expertos en eso? Pero es lo único que convence. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros luchamos para que nuestros hijos vengan a la iglesia? Deja de luchar por eso. Ora y actúa con integridad, que Él vea algo diferente, que los muchachos vean algo en ti y van a llegar de manera natural, que tu familia va a llegar también. El único que convence es el Espíritu Santo en temas de fe. Segundo, la fe que salva es un don divino. Allí en Efesios 2, versículos 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, recibimos una nueva vida que nos capacita para vivir la vida de una manera completamente diferente. Somos nuevas creaciones, hijos que viven en el poder del Espíritu Santo y que seremos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Pero recuerda algo,
somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesús, no por obras. Ahora hablaremos un poquito de las obras, que me parece que es un tema también que debemos tocar. Gracias, Santi. Pero hay algo más. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú dices ya no voy más, estás simplemente en medio de una batalla espiritual. Y hay que pelear la buena batalla de la fe. En primera de Timoteo 6, 10, 12 dice, porque el amor al dinero, habla del amor al dinero. Mucha gente, producto del dinero, se separa y no da la batalla. Es la raíz de toda clase de malas. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Hermanos, debemos pelear la batalla de la fe. Eso que tú tienes en tu corazón, eso que el Señor ha puesto, así haya sido un grano, así haya sido lo más pequeño, esa medida de fe, tú tienes que batallar con ella, por lo tuyo, por lo que es importante para ti, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo. Claro que hay que batallar por ellos, pero tienes que terminar la carrera manteniéndote en la fe. Este no es un tiempo para renunciar. Este no es un tiempo para seguir opinando como mucha gente. Es que yo creo en Dios a mi manera. Yo creo que llegó el tiempo de creer en Dios como Dios quiere. Y Él te dice, pelea la buena batalla. Pero quiero mirar algunos beneficios de la fe. Y a mí esto me encanta porque mucha gente dice, bueno, pero ¿yo qué saco con tener fe? Y yo quiero hacerte como un preámbulo para decirte dos cosas importantes. Primero, recordemos que Dios nos habla. En Job 33, 14 dice, Dios habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Y estoy seguro, mire, usted no me lo dice, que Dios a usted le ha hablado muchas veces y usted no le ha entendido. O usted simplemente ni siquiera lo percibió o pensó, como siempre nos pasa a todos, que eso era para el vecino. Ah, lástima que este no vino. No, claro, es que este no vino, es que eso era para él. Eso no era para mí. Uno muchas veces cree que las cosas son para otros, pero son para nosotros. Y si Dios habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, como lo dice Job 33, 14, también tenemos que considerar algo que es hermoso, y es que la fe crece al oír la palabra. Y yo le garantizo a usted que si usted está atravesando por una crisis de fe, es porque su vida espiritual está en ruinas. Porque si usted tiene la cabeza llena del poder del Espíritu de Dios y tiene la palabra de Dios en su cabeza y la está permanentemente revisando, usted no pasa por esos dolores tan grandes. Se resiente, pero se levanta mucho más rápido. Cuando usted no tiene los ojos puestos en el Señor y en su palabra, tiene muchos problemas. Voy a hacer algunas cuentas y ahorita revisamos eso. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Quieres tener más fe? Apropiate de la palabra. Más de 7,000 promesas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuántas promesas tienen? Alguno dirá, una, pastor, o yo creo que tengo una. ¿Qué pasaría si usted solo conoce una promesa de la Biblia? Lo más seguro es que vive conforme a esa promesa. Si conoce 10 promesas, seguramente vive conforme a esas 10. Pero ¿qué tal que conociera 1,000? O conociera 3,000, o conociera 7,000 promesas. ¿Usted cree que cómo sería su vida? Es triste. Y a uno, y esto es un golpe que Dios a uno cuando uno recuerda ese pasaje, es también para los pastores, porque uno también tiene que revisar qué está enseñando. Porque muchas veces la gente no escucha, sino solamente el día que viene aquí al servicio. Y uno tiene que aprovechar, y yo he hecho cuentas en mis servicios, diferente de muchos pastores. Yo en mis servicios no hago menos de 15, 20 pasajes bíblicos y considero que eso es una cantidad. Hay mucha gente que le encanta escuchar más palabra, pero hay gente que le gustarían más las anécdotas y los pasajes de pronto de bendiciones, pero la palabra es integral. Pero ¿qué pasaría si tú de verdad conocieras más de la palabra de Dios? Yo estoy seguro de que crecerías en tu fe, aumentaría tu comprensión y tu conocimiento de Dios y del lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida, porque te voy a decir una frase que
para mí, como dice el pastor Silvano, es una frase matadora. Del lugar que ocupe la palabra de Dios en la vida del cristiano, depende la calidad y la autenticidad de su fe. Y hay gente que tiene una fe muy doble, muy frágil. Llega cualquier cosa y se desbarata. Cualquier persona le dice que no. Presenta una cotización y se desbarata. Yo he conocido gente que en un día vive en las mismas situaciones 10, 20 veces. En su trabajo, en su relación con los demás, porque la gente no le hace chiste a todo lo que ellos viven, porque no los apoyan. Hay gente que vive en crisis permanentemente, su identidad está por el suelo. Pero si Dios nos habla y la fe crece al oír la palabra, yo te voy a dar 3 cosas que son hermosas y que en mi vida han funcionado y valen más que cualquier cosa. Mira, primero, si tú crees que Dios te habla y tu fe crece al oír la palabra, tú puedes discernir lo bueno y lo malo. Esto vale más que cualquier negocio. Esto vale más que cualquier cosa, que tú sepas dónde invertir tus recursos, que tú sepas con quién relacionarte, que tú sepas si lo que estás viviendo es un problema espiritual realmente, que Satanás está atacando tu vida o simplemente es algo producto de tu psiquis o de tus emociones. Por eso a mí me encanta, Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ese es un beneficio de la fe. Segundo, y me encanta porque es adiestrarnos para cambiar. En Job 34:32 dice, enséñame lo que no alcanzo a percibir. Escucha, si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. Son beneficios naturales de la palabra de Dios y de la fe cuando tú de verdad la pones en práctica. Pero hay algo que me encanta y es evitar que nos desviemos. Isaías 30:21 dice, ya sé que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Mira, Dios nunca te va a abandonar. Yo estoy convencido de esto. Tú puedes estar pasando por el peor momento de tu vida, pero hermanos, el objeto de nuestra fe es Jesucristo y Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Si Dios cambiara o su palabra fuera falsa, todo estaría perdido. Pero Dios es inmutable y su palabra ha sido probada. Y te garantizo, Dios te da una fe para que tú trastornes a la gente que está alrededor tuyo. Para que la gente diga, oiga, de verdad, seguir al Señor es lo mejor. Y no para que la gente se te acerque a ti, a veces con esa deseo de burlarse de ti, te diga, el Señor está contigo, ¿cómo te va de bien, no? Qué bueno es seguir al Señor. No, nuestra fe debe trastornar a los demás. Ahora te voy a dar 2 claves, porque cuando la razón no alcance, porque uno reflexiona, la mente humana es un motor permanente, uno siempre está procesando, y uno dice, ¿y por qué esto no sale? ¿Por qué esto no funciona? Pero cuando la razón no alcance para vivir, tú tienes que recordar 2 cosas. La primera está en Marcos 5:35 al 36. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, como Dios espera que nosotros vivamos, sin hacer caso de las noticias, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y yo sé que hay personas que están pasando por momentos muy duros. Cada vez ahora que abrimos la iglesia, nos vamos enterando más de cómo está la vida de la gente. Mucha gente está de verdad pasando por los peores momentos de la pandemia en esta época. Este es el peor momento para muchas familias. Este es el momento en que muchas familias se están separando porque como ya pueden ir a los juzgados. Este es el momento en que muchos hijos ya no están en las casas. Este es un momento muy duro. Este es el momento en que, así lo mismo que pasa en las iglesias, uno ya sabe que no cuenta con mucha gente. Este es un momento de realidad. Como dicen los vendedores, este es un momento de verdad. Pero cuando nosotros estemos pasando por la peor época, tú tienes que decirle, Señor, yo no tengo miedo.
He decidido creerte a ti. Y si tú me has prometido algo, ahí es donde las promesas cobran vigencia. Yo sé que voy a salir adelante. El segundo aspecto que yo quiero que tú te lleves es que cuando la razón no alcance para vivir, tú tienes que dar el paso de fe. Ayer hablaba con un muchacho que amo mucho. Es un muchacho de la alabanza de Bogotá. Y él se ennovió en tiempo de pandemia. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y ahora qué vas a decidir? ¿Cuándo es el momento? O sea, ya no son muchachos, ya no son jóvenes. Pasa que nuestros hijos todos se casaron jóvenes, nosotros nos casamos tan jóvenes que uno ve que un muchacho ya de 25 años ya empiezan a decir, ¿qué? 2 años de noviazgo y todavía ahí, pegado, y otros 3 y 5 y 10, no, ¿cuántos años más? No, en serio, no lo moleste, déjelo tranquilo. Y él me decía, no, pastor, yo he orado y voy a dar el paso de fe. En diciembre le voy a pedir la mano. Y sé que aquí hay mucha gente que tiene que dar pasos de fe. Tiene que tomar decisiones relacionadas con amistades, con negocios, con inversiones, con sitios, con estudios, con capacitación. Hay que tomar decisiones. Y hay gente que se quedó esperando a ver qué pasaba. ¿Cuántos de ustedes están? No, pero ¿cuál esperando? Llegó el momento de tomar decisiones y dar un paso de fe. ¿Por qué? Porque es que la fe sin obras no sirve para nada. Las obras no sirven para salvar a nadie. Pero una persona que cree en el Señor tiene que arriesgarse. Y hay que saber arriesgarse. Voy a leerte algunos versículos de Santiago capítulo 2, el 14, el 17 y el 20 y el 26 para que veas que es claro. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El paso de fe es bíblico. La fe siempre debe estar acompañada de acción. Y yo sé que hay personas que han demorado y han esperado para tomar decisiones. Finalmente, voy cerrando. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición funcional que nos han dado. Pero realmente uno tiene que recordar cuál es el origen de la fe. El origen de tu fe es que Dios piensa en ti, piensa a toda hora en ti. Dios quiere verte a ti haciendo cosas grandes. Dios quiere verte a ti siguiéndolo a Él sin tantas condiciones, porque es que le ponemos condiciones a Dios. Por eso es que terminamos viviendo la fe a nuestra manera. Yo vivo mi fe a mi manera y cuánta gente lo repite todos los días. Pero me encontré una frase que me encanta y quiero que te la lleves también en tu corazón. Esa frase tiene 2 partes. La primera, para aquellos que creen en Dios, ninguna explicación es necesaria. Para aquellos que no creen en Dios, no hay explicación posible. Si tú crees en Dios, las explicaciones muchas veces sobran. Tú tienes que hacer caso de lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda, la fe trastorna a los no salvos. La fe trastorna la complacencia de los salvos, pero la fe trastorna también el sendero de la persona que ha caminado y que es madura. Y Dios quiere de verdad que hoy tú te acerques a Él con fe, con convicción, con confianza. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué lindo que eres tú, Señor. Gracias por tu infinito amor. Mientras viene la alabanza, yo quiero que tú vayas orando. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido tantas cosas, Señor mío. Gracias, Dios, porque definitivamente, Señor, hoy tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir creyendo en ti a nuestra manera. La Biblia nos dice algo muy sencillo. La Biblia nos habla de que debemos creer a la manera tuya. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. No hay otra forma. No puedo creer en Dios a mi manera, tengo que dar un primer paso. Perdóname, Señor, si yo he sido influido
y me he dejado influir por personas que han enseñado a que tengamos fe en la fe. Pídelo y recíbelo, Señor, y lo he hecho muchas veces y no he visto nada. Porque es que Dios, en la palabra de Dios también hay condiciones. Las bendiciones también tienen condiciones, Señor, y muchas veces yo he ignorado eso. He simplemente creído en la fe, pero yo creo en ti. Y sé que tú eres un Dios de orden, tú no eres mi sirviente. Yo quiero que tú le digas al Señor, pídele perdón si tú has vivido toda tu vida dándole órdenes a Dios. Dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero perdóname porque yo muchas veces te trato como si fueras mi criado, mi sirviente. Pero también, Señor, de pronto sin quererlo, aunque a veces lo rechazo, aunque a veces me adhiero a esos estilos de pensar, muchas veces yo soy de los que peca y reza y que considero que con eso he hecho las cosas bien, que por lo menos no te estoy debiendo, que estoy como empatado contigo. Pero Señor, hoy quiero tomar una decisión de verdad, de corazón. He pasado necesidades y este es el momento en que tú le vas a decir al Señor, aunque Él la sabe, yo quiero que tú le recuerdes las necesidades que tienes, los conflictos, los problemas que estás viviendo. Dile, me he refugiado, Señor, en cosas antiguas, no he buscado en tu palabra. He vivido mucho tiempo desalentado, Dios. He sido confrontado, Señor. He tomado de pronto decisiones de hacer las cosas a mi manera, sin creerte. Pero Dios, hoy de verdad entiendo que las cosas funcionan. Que si estamos contigo, Cristo, las cosas funcionan, pero antes debemos darlo todo. Señor, gracias por vivir pensando en mí. Yo quiero que tú le des gracias a Dios. Yo creo que si hay algo hermoso es que Dios piensa en ti. Mira, piensa en algo. Tú a veces ves que no eres importante para mucha gente, pero para Dios eres importante. Dios está pensando ahorita en lo que tú necesitas, en lo que a ti te hace falta, en tus sueños, en tus anhelos. Dile este momento, gracias Dios, porque sé que tú nunca has dejado de pensar en mí. Siempre has estado pendiente de mí. Sometiste todo a mi dominio, Señor. Perdóname si yo no he sido un buen administrador, un buen mayordomo, Señor. Pero yo quiero que hoy, Señor, y eso te lo pido de corazón, así sea el primer día en que yo quiera vivir de verdad. Yo quiero vivir por encima de las circunstancias. Dile, yo no quiero simplemente ver lo que veo todos los días, una familia que se está destruyendo, unos negocios que no sirven, un cristianismo que para mí no es solución. Yo quiero ver algo más que eso. Yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero ver y actuar al estilo de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios. Y aunque tú me has prometido muchas cosas, y aún si tú no lo haces, yo te seguiré a ti, te seguiré adorando, amando, porque esa realmente es la fe. Quiero mirar más la cruz, Señor. Quiero recordar lo que hoy Lutero, a través de Lutero se recordó tanto tiempo, que el justo vivirá por la fe. Yo quiero vivir por la fe, Señor. Señor, gracias. Yo quiero asombrarte por mi fe. No quiero asombrarte por mi incredulidad, Señor. Yo quiero de verdad, Dios, que a pesar de que la fe es tan manipulada, Dios, hoy el Espíritu Santo otorgue convicción de fe a mi vida. Yo no quiero seguir viviendo como hasta hoy. Sé que la fe es real, que tengo que pelear la buena batalla, Señor. Señor, gracias porque sé que a partir de hoy tú me darás esa capacidad de discernir lo bueno, lo malo. Me vas a adiestrar para el cambio. Vas a evitar que yo me desvíe, Dios, y eso es más importante que muchas cosas de las que hasta hoy he buscado. Y Señor, hoy declaro que cuando la razón no alcance para vivir, yo recordaré que no debo tener miedo, sino solamente creer en ti. Hoy, Dios, yo declaro que la fe siempre debe estar acompañada de acción, y Dios, tomaré las acciones del caso, porque sé que tú estarás conmigo.